Bien, para cerrar este módulo de imagen de la aorta, vamos a dar paso al doctor Néstor Rangel Valle. Él es egresado del Instituto Nacional de Cardiología, él es radiólogo con especialidad en imagen cardiovascular y actualmente adscrito al servicio de radiología del Hospital Universitario en Monterrey. Nos va a hablar de Takayasu. Bueno, pues vamos a comenzar. Los temas a tratar el día de hoy: vamos a ver la arteritis de Takayasu, vamos a ver una pequeña diapositiva con generalidades de aortitis, la definición diagnóstica de arteritis de Takayasu, los hallazgos dependiendo de los métodos de imagen y qué reportar en aortitis. Nada más a modo de recuerdo para los cardiólogos y principalmente los radiólogos que nos estén acompañando, hay que recordar que la aorta y sus ramas son más que tubos musculares que transportan sangre. Recordemos más que nada las funciones del endotelio, que la aorta es los tres componentes de la aorta y el endotelio, las funciones con muchos mediadores vasculares. Se enferma más allá de la aterosclerosis, ya lo vimos, puede inflamarse, que es lo que vamos a ver ahorita. Tienen patología congénita y genética, como ya vimos en las pláticas anteriores. Se puede enfermar más de una vez, al mismo tiempo, de cosas diferentes. Recordemos que pues, el problema o lo que se está viendo ahorita con los pacientes de cardiopatías congénitas, sea aorta, sea cardiopatía congénita como tal, también son susceptibles a las influencias del medio, entonces pues pueden también sufrir aterosclerosis. Lo bueno de todo esto es que puede tratarse ya sea médica o quirúrgicamente. Nada más recordando una clasificación de la aortitis, podemos verla como causas no infecciosas y causas infecciosas. Dentro de las causas no infecciosas tenemos las dos principales o las más frecuentes: arteritis de Takayasu y arteritis de células gigantes. Otras enfermedades reumatológicas a pesar de que no afectan principalmente a la aorta, lo pueden hacer, como por ejemplo la artritis reumatoide, la espondilitis anquilosante, y de las causas infecciosas, la tuberculosis, la sífilis, salmonela e incluso virales, los virus de hepatitis B y C, incluso los pacientes con HIV pueden presentarla. De estas dos, de las causas no infecciosas, se desarrolla la clasificación que hemos visto de grandes vasos, de vasos de medio y pequeño calibre, condiciones idiopáticas y aquella relacionada a radiación. Este último, solo para recordarles que los pacientes que tienen radioterapia o quimioterapia y radioterapia pueden sufrir también afección cardiovascular, en este caso en la aorta. El patrón de involucro aórtico y las características de imagen ayuda a distinguir entre causas infecciosas y no infecciosas. Otra cosa importante es que usualmente estas van a tener un inicio clínico agudo, a diferencia de estas. Ya entrando de lleno a la arteritis de Takayasu, es una panarteritis de grandes vasos y de vasos segmentarios de tipo necrotizante, granulomatosa y obliterativa. La causa es desconocida y tiene una predilección en mujeres jóvenes. Estamos hablando de que de 80 a 90% de los casos, la mayoría de los pacientes van a ser menores de 30 años. También es conocida como la enfermedad sin pulsos. Vemos que su primera descripción fue realizada en 1908 por el doctor Mikito Takayasu, quien describió lesiones, alteraciones arteriovenosas en la retina de sus pacientes con aspecto de guirnalda, así se describen. Y bueno, la enfermedad es idiopática, afecta con mayor frecuencia a la población asiática, ascendencia asiática, relacionada principalmente con agentes infecciosos. Se ha relacionado con el micobacterio tuberculosis y aparte otros agentes como sífilis, estreptococos también, las causas virales que ya mencioné. Y afecta con mayor frecuencia a mujeres entre segunda y tercera décadas de vida en este porcentaje, 80-90. La fisiopatología se asocia con diferentes alelos del HLA. Esto sugiere la posibilidad de proceso autoinmune, aunque no se han identificado antígenos específicos. Si alguien quiere ahondar un poquito, hay un tipo de marcador que se llama MICA
MICA1, si mal no estoy, eso ya es una fisiopatología muy compleja y habla de receptores celulares, pero pueden estudiarlo a partir de ese y eso se asocia, es un tipo de molécula expresada en el HLA que se asocia a la respuesta celular en estos pacientes. El hallazgo principal por histología es una panarteritis en parches que involucra los grandes vasos elásticos de la circulación pulmonar y sistémica. Aquí en este corte de histología solo vemos que tenemos estos infiltrados. Todo esto de aquí es la media, vean cómo está todo desorganizado. Hay destrucción y fibrosis de la media arterial asociada con infiltrados mononucleares y células inflamatorias gigantes. Las células estarían, sería todo esto. Lo que se menciona también es que histológicamente se parece mucho, o una distinción histológica entre células gigantes y Takayasu se ven igual por histopatología. Ahí lo que nos ayuda es la clínica. Recordemos que los arteritis de Takayasu son mujeres jóvenes, los de células gigantes son pacientes mayores de 50 años. De hecho, creo que esos son criterios diagnósticos. Vemos como de un corte de una aorta normal que tiene esa pared lisa. Vemos esta irregularidad en la pared con estenosis laminar importante y engrosamiento de la íntima, y esto que nos traduce en los estudios de imagen las estenosis. También recordemos que otro porcentaje de los pacientes, debido a la producción de metaloproteasas por todo el proceso inflamatorio, pueden presentar dilatación. Clínicamente hay dos fases, una fase temprana o pre-pulseless, no pude encontrar una traducción al español eso, pero bueno, en el que hay signos y síntomas inespecíficos y sistémicos como fiebre, malestar, sudoración nocturna, debilidad, dolor, la dichosa carotidinia. En estos casos, la inespecificidad en los síntomas hace que el diagnóstico se retrase. Hay una fase tardía u oclusiva en la que ya hubo daño, hubo cicatrización y hay manifestaciones relacionadas con la afección de los vasos por la estenosis, oclusión o incluso la dilatación. Y estos signos y síntomas dependerán del territorio vascular afectado. Si afecta, por ejemplo, la subclavia, pues va a tener alteraciones en los pulsos del brazo. Si afecta las carótidas, en la circulación cerebral. Si afecta la aorta abdominal, puede tener afección de las ramas del tronco celíaco, las arterias mesentéricas, incluso las renales o los vasos ilíacos. Los criterios diagnósticos de la ACR son 6. Tienen que estar 3 o más de estos criterios presentes, tienen una sensibilidad del 91% y una especificidad del 98%. Son estos 6, el más importante, o el que más en el que más nos fijaríamos nosotros es un arteriograma anormal. Este arteriograma no tiene que ser por cateterismo, por métodos invasivos, puede ser también por métodos invasivos, que es ahorita lo que vamos a ver, no relacionado con aterosclerosis, displasia fibromuscular, ni otras causas discernibles por imagen. Aquí nada más lo único que les comento rápidamente es la edad de inicio menor a los 40 años de edad. Recordemos que, nada más para contrastar, la arteritis de células gigantes, uno de los criterios diagnósticos es que sea mayor de 50 años el paciente, y aparte, aquí no hay criterios de histopatología. En la arteritis de células gigantes sí las hay, en los criterios diagnósticos. Ahora sí, imaginando la arteritis de Takayasu, idealmente las técnicas de imagen permiten el diagnóstico temprano con valoración de la extensión y severidad de los cambios murales y los diferencias de enfermedad aterosclerótica, que eso es algo muy importante. Hay que visualizar completamente la aorta esbital, la aorta toracoabdominal y sus ramas. El seguimiento monitorea la efectividad de la terapia e identifica relapso. Hasta 50% de los pacientes con arteritis de Takayasu que tienen tratamiento adecuado, o en dosis adecuada más bien, pueden presentar relapso. Es la importancia también de los estudios de imagen, y las modalidades disponibles son todas estas. Ahorita aquí separé nada más el ultrasonido de la ecocardiografía, haciendo referencia al ultrasonido vascular que hacemos los radiólogos, y la ecocardiografía, pues bueno, lo que hacen los cardiólogos. La clasificación de humanos, solo para que sepamos utilizarla, nos clasifica la enfermedad dependiendo del sitio afectado. La 1, los los troncos supraórticos. La 2, los troncos con la aorta ascendente. El 2B ya nos está afectando toda la aorta torácica y los troncos supraórticos. La 3
la aorta descendente con la aorta abdominal, 4 solo la abdominal y la 5 nos está afectando todos. Entonces, a esta clasificación que debemos de colocarle en los reportes cuando estemos en un estudio de aorta en pacientes con Takayasu, se le puede agregar una letra C o una P, dependiendo si hay afección de las arterias coronarias o de la pulmonar y de sus ramas. Aquí tenemos ejemplos de afección de grado 1, en el que hay esta afección de la carótida común izquierda, un 2A en el que hay afección de la aorta ascendente, 2B, bueno, vemos la dilatación de la aorta y aparte el engrosamiento de la pared, en esta secuencia en sangre negra. 4, en este angio podemos ver la afección de los troncos supraórticos y de la aorta descendente, perdón, esta es la 2B, discúlpenme. La 3, vemos afección vemos cómo está afectado, bueno, hay un poco, una discreta dilatación acá en la aorta descendente, recordemos que también puede haber dilatación, y de la aorta abdominal. 4, hay afección pues, exclusiva de la aorta abdominal con las ramas, en las arterias renales. Recuerden que no tiene el aspecto de collar de cuentas como la displasia fibromuscular, entonces sí cumple ese criterio de imagen de arteritis de Takayasu. Y la 5, pues una afección sistémica, es el mismo paciente, vemos la afección en la aorta descendente, vemos aquí a nivel no se visualiza el origen del tronco celíaco ni de la mesentérica, y de hecho hay circulación colateral, que es lo que nos apunta esta flecha, y hay afección de la aorta torácica. También se me olvidó, aquí no se ve la carótida común izquierda, entonces en este paciente afecta vasos supraórticos, la aorta torácica, aorta abdominal, por eso le pusimos 5, se le puso 5. Ahora sí, imaginando la AT, ya vamos a mencionar rápidamente hallazgos por cada método de imagen. En el ultrasonido vascular podemos valorar las ramas arteriales periféricas y abdominales. Se puede visualizar el engrosamiento mural, estenosis y alteraciones en el flujo de arterias carótidas subclavia y axilares, ver si tienen una estenosis significativa. La desventaja es que no se puede ver la aorta torácica. Podemos ver este signo, halo concéntrico, más bien vemos cómo está toda esta carótida, cómo está toda con ese engrosamiento concéntrico. El engrosamiento es homogéneo, no tiene irregularidades. En este paciente vemos que también tiene este aspecto tubular, que es lo que en la literatura se le puede conocer como signo del macarrón. Hay que distinguir este halo concéntrico de enfermedad ateromatosa, las cuales los engrosamientos, las placas, pueden estar en un solo lado de la pared, no tienen esta distribución concéntrica, y además las placas ateromatosas, pues como en este caso, se calcifican. La ecocardiografía identifica complicaciones de válvula y de la raíz aórtica, ya sea insuficiencia o dilatación, y también permite valorar la función cardíaca. Tiene el uso potencial de distinguir disección, hematoma intramural o úlcera. Aquí podemos ver en estas imágenes, bueno, estas son imágenes fijas de cómo tiene este paciente a nivel de la raíz aórtica, cómo tiene esta regurgitación. Vemos también la dilatación de la raíz aórtica, como está en los diámetros mayores, está en 4.4 milímetros, entonces vemos que está francamente dilatado. Y este video de una paciente del instituto que me proporcionó la doctora Gabriela Meléndez, nada más para comparar, para ver ese jet de regurgitación, para recordar que puede estar afectada la raíz aórtica en una mujer de 35 años con Takayasu. La angiografía convencional muestra la luz arterial con una alta resolución. El problema es que no se ven los cambios inflamatorios ni de la pared y que hay exposición a la radiación y ahí es invasiva. Lo que sí es que permite realizar el tratamiento. Como ya nos comentó el doctor Harold, la angiografía convencional no es un estudio diagnóstico, pero pues sí es de utilidad para el tratamiento.
Ya hablando de tomografía y resonancia, la tomografía y la resonancia permiten visualizar la luz de los vasos con una alta resolución y en cualquier orientación. Esto es algo muy importante. A las personas que vean estudios de aorta o estudios vasculares, es muy importante que vean el vaso en sus ejes, no en el eje axial en el que se les desplieguen las imágenes en su visualizador. Tienen que tomar el reformate multiplanar para valorar mejor los vasos. Los cambios inflamatorios pueden verse como engrosamiento mural y o realce. Las imágenes multiplanares es lo que nos permiten y pueden detectar enfermedad vascular oculta incluso antes de que haya síntomas en la paciente. La tomografía es de adquisición rápida y buena resolución espacial, caracteriza engrosamiento mural y los cambios inflamatorios, puede ver borramiento de planos grasos alrededor de la aorta, distingue el hematoma intramural, úlcera penetrante del engrosamiento, del engrosamiento propio de la arteritis. Aquí es importante las unidades Hounsfield. Si es menos de 40 el engrosamiento se debe a arteritis. Si es de más de 50 unidades podemos pensar que se trata de alguna de estas dos entidades. Permite valorar complicaciones como estenosis, obstrucción y dilatación, valora las extremidades también, coordinado con el electro. Puedes valorar la raíz aórtica, puedes valorar las coronarias, puedes incluso obtener función. Solo recuerden que un estudio de angiografía coordinado con electro retrospectivo, que es el que te permite valorar función, también es una mayor dosis de radiación. Y algo importante en la tomografía es que puedes valorar el tronco de la pulmonar y sus ramas. Aquí tenemos ejemplos de casos en el que podemos ver el engrosamiento de la aorta ascendente y de la descendente. En este otro paciente podemos ver cómo está el engrosamiento irregular a nivel de la aorta diafragmática. Recordemos que estos pacientes pueden desarrollar calcificaciones, también están sometidos a los... recordemos que también se pueden enfermar de enfermedad heteromatosa convencional, de aterosclerosis, perdón. Y en este caso podemos ver, este caso es de una paciente joven en el que hay una afección a nivel de la aorta. Vean la disminución de la aorta, del diámetro de la aorta abdominal, que afecta a nivel del origen de la mesentérica superior. Esto condicionó la paciente tuvo dolor abdominal y esto condicionó isquemia mesentérica y con la ruptura de asas con el respectivo aire libre. Entonces eso es algo que debemos de tener en cuenta, que dependiendo del sitio afectado son los datos clínicos que pueden tener, que pueden ir desde afección abdominal hasta pues incluso stroke. En este otro caso, esa es una mujer del instituto, también la doctora Gabriela Meléndez me ayudó en esta imagen. Podemos ver el engrosamiento de las paredes de la aorta de arco y de la aorta descendente proximal. Vemos que sí es una extensión del angio hacia vasos supraórticos, en el cual, si seguimos, sigan estos vasos, por favor. Veamos el del lado izquierdo, que corresponde con la carótida. Fíjense cómo está disminuido de calibre, es de la misma paciente. Vemos también cómo hay estenosis concéntrica a nivel del tronco brachiocefálico del lado derecho. Y estos son reformatorios de la misma paciente, en el cual pues, es muy importante visualizar los vasos en sus ejes. Estos cortes son de un visualizador en el cual vean cómo está orientado cómo están orientados los ejes, y para obtener este corte y el corte de las ramas pulmonares vemos cómo están también afectadas, tienen una estenosis significativa a nivel de la rama pulmonar derecha. Entonces esto es muy importante, no ven los estudios de angio solo en el axial, tienen que ver los vasos en sus ejes correspondientes. Recordemos no olvidar las coronarias ni el tronco pulmonar con sus ramas. Esto pues vemos una estenosis de la rama pulmonar izquierda, lo que se ve en esta imagen, y aquí vemos que la coronaria derecha tiene un engrosamiento y un engrosamiento concéntrico de su pared. La resonancia permite imágenes multiplanares y reconstrucción 3D, como en la tomografía, tiene una mejor caracterización de tejidos blandos, permite caracterizar el edema y realce, que esto no se traduce en la actividad de la enfermedad. Los cambios pueden estar presentes antes del desarrollo de estenosis o de dilatación, y las ventajas propias de la resonancia, y es importante recordar las ventajas propias de la resonancia, que no tiene radiación ionizante y no expone al paciente a contraste iodado. Que es de utilidad en el seguimiento. Recordemos que estos pacientes son
son mujeres jóvenes. Entonces, eso es algo muy valioso en la resonancia, que puedes seguir a estos pacientes. Y también puedes valorar la función, como ya lo vimos en las pláticas anteriores. Tenemos ejemplos, este es un caso del mismo paciente, en el que tenemos la tomografía, tenemos una imagen en T2, en el cual vemos, bueno, primero, y este es un estudio contrastado, post-contraste, en el que vemos el engrosamiento de la pared de la aorta descendente. Vemos que en el T2 está hiperintenso, tiene una hiperintensidad concéntrica, que eso nos traduce edema, y vemos que él tiene también realce alrededor de la pared. Entonces estos dos hallazgos nos traducen actividad. Este es un caso del instituto, un hombre de 29 años, en el cual podemos ver este angio. Este se hizo con gadolínio, esta es la fase arterial, y les voy a pedir por favor pongan atención aquí en el callado. Vemos el origen del tronco brachiocefálico derecho. Vemos este muñoncito que corresponde con la arteria carótida común izquierda. Vemos que no se continúa. Esto de aquí que viene a nivel del cuello es la vertebral. La vertebral nace de aquí de la subclavia, entonces vemos cómo está respetado, cómo está permeable. Aquí la afección que tiene el paciente es a nivel de la carótida común izquierda, y aquí ya vemos la representación de lo que es todo el angio. Vemos cómo no está saliendo, no se está originando la carótida común izquierda. Ya la última modalidad de imagen, la medicina nuclear, el PET con FDG, se considera la técnica no invasiva más sensible para detectar actividad. Mencionaba que no requiere un protocolo específico, alguna dosis o algo en particular. El estudio de todo el cuerpo proporciona información por distribución y extensión de los cambios inflamatorios, que es potencial para detección de relapsos. Mejora su sensibilidad a combinarse con otras técnicas, en este caso la tomografía, debido al enlace que se hace entre valoración funcional y valoración anatómica que nos permite la tomografía, alcanzando sensibilidades de hasta 93% y especificidades de hasta el 100%. Y en estas dos imágenes podemos ver la tomografía contrastada, en el cual vemos la aorta ascendente y la descendente con engrosamiento de sus paredes, con la captación del FDG, que es mayor en la aorta ascendente. Aquí la descendente tiene un poco en la anterior, pero vemos que es mayor en la aorta ascendente. Y en este paciente, también con arteritis, vemos cómo está dilatada la aorta ascendente, y aparte vemos la captación del material de contraste. Ya para concluir, lo que creo que les va a ser más útil a todos ustedes es qué reportar en la ortitis, dependiendo de la modalidad de imagen. Si tienes ultrasonido, en este caso en el ultrasonido vascular, la presencia del halo hipoecoico, lo que vimos el signo del macarrón, alrededor de la luz arterial, la extensión y longitud del segmento en el que se sospecha inflamación, y la diferenciación con aterosclerosis, que eso es algo que se puede hacer por ultrasonido vascular. En tomografía y resonancia, la presencia de engrosamiento y si hay perivasculitis, la extensión y el involucro de los vasos específicos, como vimos en el paciente de la resonancia, el masculino. Podemos ver también el aorta abdominal, aorta torácica, podemos ver la subclavia, que es algo muy importante. La presencia de signos tardíos de ortitis como estenosis, dilatación, oclusión, aneurismas. La actividad de la enfermedad determinada con las secuencias de angioresonancia y secuencias de T2 para valorar para valorar el angio, para valorar realce tardío y valorar el edema. En PET-CT, la presencia y extensión de ortitis, la actividad y se determina la actividad dependiendo de la cuantificación de la captación de FDG. Y para concluir, vemos la presencia, la extensión de la ortitis, la presencia de complicaciones tardías y si hay o no actividad de la enfermedad. Para llevarnos a casa, hay que considerar que las pacientes con arteritis de Takayasu son pacientes jóvenes con alteraciones en sus pulsos. Los estudios de imagen ayudan a valorar el grado y extensión de la enfermedad. El ecocardiograma permite valorar la raíz y la función aórticas. El ultrasonido vascular nos permite ver los vasos, las ramas aórticas. La tomografía y la resonancia valoran la aorta toracoabdominal y también su función. Y hay que considerar que la aorta de quienes padecen arteritis de Takayasu puede enfermarse de otras cosas.
Y eso sería todo. Muchas gracias.